En una noche oscura y lluviosa, David se encontró esperando en la estación de tren desierta de su pequeño pueblo. La estación, iluminada solo por la tenue luz de una bombilla parpadeante, parecía más un lugar olvidado que un punto de partida. Los vientos aullaban, y las hojas caídas se arremolinaban en el andén, creando un ambiente inquietante. Había perdido el último tren hacia su hogar, y su única opción era esperar el siguiente, que no llegaría hasta bien entrada la madrugada. Mientras se acomodaba en un banco de madera desgastada, la inquietud se apoderó de él. Los ecos de su soledad resonaban en el aire. Había escuchado historias sobre este lugar, leyendas de un tren que aparecía de la nada, un tren que llevaba a sus pasajeros a destinos inciertos. Sin embargo, estas eran solo historias de viejos, susurros de la infancia que ahora se sentían como recuerdos lejanos. De repente, el sonido de un silbato rompió el silencio. David miró hacia la distancia y, para su sorpresa, vio una luz brillante acercándose a gran velocidad. Era un tren negro, su superficie brillante como el carbón, y parecía surgir de la oscuridad misma. Sin pensar, se levantó y corrió hacia el andén. La locomotora se detuvo suavemente, y las puertas se abrieron con un chirrido. ¿A dónde vas, joven?, preguntó un hombre de aspecto extraño, con un sombrero de copa y una chaqueta desgastada. Su voz tenía un eco profundo, como si proveniera de otro tiempo. Voy a casa, respondió David, sintiéndose un poco tonto al explicar su situación. He perdido el último tren. Este tren no tiene un destino fijo, dijo el hombre, con una sonrisa enigmática. Pero te llevará a donde necesitas estar. David dudó un momento. Su instinto le decía que debía irse, que ese tren era un mal augurio. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Subió a bordo, y en un instante, las puertas se cerraron tras él. El interior del tren era tan extraño como su conductor. Las luces eran tenues y había una mezcla de pasajeros, un anciano con un sombrero de copa, una mujer que parecía llorar y un niño que jugaba con un trompo. Todos parecían absortos en sus propios mundos, ajenos a la realidad que los rodeaba. David se sentó en un asiento vacío y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas y la atmósfera se sentía opresiva. El tren comenzó a moverse, y con cada kilómetro recorrido, la sensación de desasosiego aumentaba. David miró a su alrededor, intentando entender qué estaba pasando. La mujer que lloraba se giró hacia él, y sus ojos estaban llenos de tristeza. ¿Has venido a buscar algo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Solo quiero volver a casa, respondió David, sintiendo que algo en su interior comenzaba a inquietarse. Este tren puede darte lo que deseas, pero a un precio, dijo el anciano, interrumpiendo la conversación. Cada pasajero tiene algo que perder, algo que dejar atrás. David se sintió atrapado entre el deseo de escapar y la curiosidad por descubrir lo que el tren le ofrecía. Miró por la ventana, pero la oscuridad lo envolvía todo. No podía ver el paisaje, solo un vacío aterrador. Entonces, de repente, el tren se detuvo. La mujer que lloraba se levantó y salió. En el momento en que la puerta se cerró tras ella, un grito desgarrador resonó en el aire, y David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La realidad de que algo siniestro estaba sucediendo comenzó a afianzarse en su mente. ¿Qué ha pasado?, preguntó, mirando a su alrededor con creciente angustia. Ella ha dejado atrás su dolor, dijo el anciano con una calma perturbadora. Algunos vienen a este tren para liberarse de sus cargas, pero no todos logran salir. David se sintió mareado. ¿Qué tipo de tren era este? La tensión se acumulaba en su pecho, y se levantó para ir a la puerta, pero se dio cuenta de que estaba cerrada. El miedo se apoderó de él, y comenzó a golpear la puerta con desesperación. «Déjame salir», gritó. El conductor apareció nuevamente, sus ojos oscuros como el abismo. «No puedes irte aún. Tu viaje no ha terminado». «¿Qué viaje?», preguntó David, sintiendo que la locura comenzaba a deslizarse sobre él.
Este tren te lleva a tu verdad. Debes enfrentarte a lo que has evitado. Mientras el conductor hablaba, el tren comenzó a moverse nuevamente. Las luces parpadearon, y de repente, David se encontró rodeado de imágenes de su vida. Vio sus fracasos, sus miedos y, lo peor de todo, las personas a las que había herido en su camino. Cada visión lo aplastaba con más fuerza, y sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. No quiero esto, suplicó, sintiéndose impotente. Solo quiero volver a casa. Casa es un concepto, joven, dijo el anciano. No puedes regresar sin enfrentar tu pasado. El tren se detuvo nuevamente, y David, aún aturdido por las visiones, se vio obligado a salir. Se encontró en un paisaje desolado, un desierto árido donde no había nada, solo un camino que se perdía en la distancia. Allí, se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. David respiró hondo. Con cada paso que daba hacia adelante, comenzó a aceptar sus errores y a liberar su dolor. Cada recuerdo que había evocado en el tren se convirtió en un ladrillo menos que llevaba en sus hombros. Después de un tiempo que pareció eterno, llegó al final del camino. Allí, un puente se extendía sobre un abismo. Al cruzarlo, sintió un cambio en su interior. Al mirar hacia atrás, vio el tren que había tomado. Con un suspiro de alivio, se dio cuenta de que había dejado atrás su angustia. Cuando finalmente regresó a la estación, el sol comenzaba a salir. Todo parecía diferente, como si una nueva vida lo esperara. Al mirar hacia el tren, el anciano le sonrió y levantó su sombrero en un gesto de despedida. David sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Había enfrentado sus demonios y había logrado escapar del tren de medianoche. Desde ese día, nunca volvió a ver el tren, pero supo que siempre estaría en su memoria, como un recordatorio de que los verdaderos viajes son aquellos que hacemos dentro de nosotros mismos. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.